Este es el segundo artículo que en poco tiempo escribo sobre la tortura y en este caso se titula Insólita causa del atraso estudiantil. Las consecuencias de la guerrilla interna que se ha venido dando en América Latina, quizá de la Revolución Cubana para acá, estamos hablando de 1950 y pico, 59, bueno. A partir de ahí han comenzado una cantidad de movimientos insurgentes, quizás liderados o no por Cuba, por Rusia, bueno, son ideologías diferentes a las que vienen o venían ganando las elecciones democráticamente. Entonces, al considerar que no podían acceder al gobierno mediante las urnas, bueno, se armaron y trataron de derrocar a los gobiernos, cosa que, digo, no sé, quizás en un solo lugar, creo que en Nicaragua fue que efectivamente Ortega llegó al poder mediante ese procedimiento. Bueno, y en Cuba, por supuesto. En todos los demás lugares han habido una cantidad de reformulaciones, sigue habiendo problemas en Colombia con la FARC y sigue habiendo problemas en México con todo un movimiento que hay en Chiapas. En fin, la guerra o guerrilla, que es más o menos lo mismo, pero con una metodología bélica diferente. La tortura está siempre presente, porque cada vez que cae prisionero alguien que puede tener información relevante para los intereses de quien los capturó, les traen información de la única manera que se puede obtener cuando el prisionero no quiere decir todo lo que sabe, que es presionándolo mediante tortura. No hay otra forma. Entonces digo, no la busquen porque no hay. Lamentablemente no hay ninguna otra forma. Así que la tortura es inevitable siempre y cuando existan este tipo de conflictos en los cuales la información tiene un valor estratégico enorme. Con toda esa historia que venimos teniendo en Latinoamérica desde hace décadas, las consecuencias sobre nuestra cultura, sobre la población, la ideología, son inevitables, pero la mayoría de estas consecuencias son, según parecería ser, según opinamos desde el psicoanálisis, inconscientes. No sabemos cuáles son y cómo nos están afectando. Entonces es por eso que aparecen algunas hipótesis, como la que yo le voy a comentar ahora, que podría ser o no una de las causas de la insuficiencia estudiantil, de que estamos dando resultados muy bajos en la educación popular. Una de las causas, siempre son muchas las causas de los fenómenos complejos y sobre todo lo que no sabemos de entrada qué es lo que pasa, como por ejemplo las consecuencias de un ciclón. Las consecuencias de un ciclón se ven, destrozos y cosas por el estilo porque pasó viento. En este caso, a nivel sociológico, las causas son mucho más variadas y difíciles de conocer. En este caso, yo lo que digo es que una de las consecuencias es que como está tan presente el fenómeno de la tortura y el rechazo es absolutamente visceral, no se tolera que exista este fenómeno, más allá de que es inevitable, el impacto que eventualmente podría estar teniendo sobre el mal desempeño estudiantil es una cierta semejanza que se reconoce cuando tenemos a profesores que exigen que el alumno tenga un determinado desempeño. Este verbo exigir se parece mucho a la actitud de quienes hacen interrogatorios a los detenidos mediante apremio físico. Entonces, bueno, el sufrimiento de un detenido no tiene ni punto de comparación con el sufrimiento de un estudiante ante un examen, pero ambos sienten lo mismo subjetivamente, de forma individual. Un alumno que está transpirando y ve que va a perder el examen porque no sabe lo que le están preguntando, sufre tanto subjetivamente como el que está en un submarino. Entonces, digo, las sensaciones subjetivas son incomparables, no se pueden comparar, no se deben comparar. Entonces el estudiante que sufre tremendamente cuando ve que pierde un examen y otro, lo primero que se le ocurre pensar es que es una actitud sádica de parte de los profesores que lo que quieren
es negarle el acceso a niveles superiores de estudio. Entonces, esta comparación hace que tenemos en un ambiente policíaco, por ejemplo, un interrogatorio mediante apremios físicos y un interrogatorio también al estudiante que pasó en tal fecha, cuándo, cómo se llama la persona que, y así todo un interrogatorio. Digo, formalmente es igual. Lo que pasa es que, claro, no existe la tortura técnicamente considerada, pero el alumno se siente torturado por los profesores y esta percepción subjetiva lo lleva a pensar que está en un ambiente que nunca más. O sea, todos los movimientos que han tratado de reivindicar la eliminación definitiva de estas confrontaciones tan cruentas siempre han manifestado el eslogan de nunca más. Nunca más a la guerrilla interna, nunca más a la tortura, nunca más a las tiranías, nunca más a estas situaciones terribles. Entonces, este eslogan también ha permeado a quienes sufren las consecuencias, el estrés de un examen, y también piensan, nunca más, por favor, no me pregunten este tipo de cosas tan difíciles que yo no tuve tiempo de aprender. Por lo tanto, asocia el sistema educativo con el sistema policíaco, cruel, y bueno, de alguna manera se siente, digamos, validado, legitimado en su rechazo del sistema educativo. Con lo cual se produce lo que mencioné al principio, la causa del atraso estudiantil. Los estudiantes van a hacer pruebas internacionales y son un desastre. Pero además, fíjense que otra casualidad, ocurre que las personas que han pasado por todos esos tormentos en el plano político y en el plano militar, después cuando volvemos a la democracia, resulta que forma parte de los principales ítems del currículum de esa persona. Cuando se dice, fulano de tal, sí, estuvo preso por la dictadura, es como un mérito, es como tener un título honorífico. Entonces, la persona que pasó por ese calvario, después, en tiempo de democracia, porque así se viene dando, no es que esté justificado, pero funciona de esa manera, como si tuviera un doctorado. Entonces, la persona que digamos, se jacta de haber estado preso en un gobierno que bueno, ya dejó de existir, de alguna manera también está señalando que la tortura es algo que luego lleva a un título honorífico que merece reconocimiento social. Pero como a la tortura le decimos nunca más, entonces nunca más título de ningún tipo. No sé si logro explicarme, porque la situación es lo suficientemente confusa como para que prácticamente nunca se hable de estos temas, porque no se pueden dilucidar con claridad. Son confusos, además de generar muchas emociones encontradas. Por lo tanto, no podemos hablar de todo esto y por lo tanto quedará ahí por siglos de los siglos con un bajo rendimiento estudiantil porque es un tema confuso. Yo estoy haciendo un intento y cuento con que usted quizá también ponga lo mejor de sí para tratar de comprenderme. Yo quedo a las órdenes.